Excelente. Sí, bienvenidos a todos. Gracias por estar aquí esta mañana. Los que están entrando, todavía bienvenidos a todos. Es una bendición tenerles aquí y tener la oportunidad de estudiar la palabra juntos. Ah, Excelente. Y bueno, también bienvenidos a los que están viendo la grabación. Es una buena opción también de estudiar, de seguir am, el curso viendo las grabaciones. Y bueno, hoy tenemos la lección 4 del curso, la iglesia cristiana. El tema Jesús cambia a Pablo. Hoy vamos a estudiar la conversión de Pablo, originalmente Saulo. Veremos cómo Dios tuvo misericordia de Saulo y le llamó y le dio una vida nueva como uno de los grandes misioneros de la iglesia. Y bueno, Dios muestra la misma misericordia con nosotros. Dios también nos ha llevado a la fe en Cristo, en Jesucristo, a través de su palabra, donde nos muestra el único camino al Padre, Jesucristo. Y como Pablo, Dios nos llama, nos ha llamado también a ser sus testigos en el mundo. Cuán grande es su misericordia y amor. Y todavía hay otros entrando. Bienvenidos a todos. Gracias por estar aquí esta mañana. Vamos a iniciar la lección hoy con una oración. Oremos. Amado Señor Jesús, te doy gracias porque me hiciste amigo de Dios por medio de tu muerte en la cruz. Te pido que me perdones cuando obro más como un enemigo y no obedezco tu palabra. Que que me lleves más cerca de ti y de tu gracia en la cual tú me has salvado y me has mostrado tu amor. Ayúdame, Señor, a mostrar este mismo amor que tuviste para mí, con aquellos que necesitan conocerte a pesar de ser tus enemigos. Amén. Ok, excelente. Entonces, vamos a tener tres objetivos el día de hoy. Empezamos con el método de las 4C y luego vamos a hablar de Pablo, porque Dios llamaría a alguien como Pablo para ser apóstol y misionero y también porque Dios nos llama a servir como parte de su iglesia. Estos son los dos objetivos, son dos preguntas del proyecto final también. Entonces vamos a hablar de las dos partes de esta pregunta en en las últimas partes de la lección. Ok, bueno, entonces empezamos con una pregunta. ¿Qué tipo de actividades hacía la iglesia? Esto es el captar el día de hoy para introducir la lección. Am, es más un resumen de Hechos 3 a 8, estos capítulos, para ayudarnos en dónde estamos con la historia de hoy. Entonces, ¿qué pasó durante Hechos 3? Capítulos 3 a 8, ¿qué tipo de actividades hacía la iglesia en estos capítulos? Tal vez esta diapositiva puede ayudar. No, Noemí. Sí, buenos días. Bueno, dice que estaban unánimes, que tenían todas las cosas en común, que partían el pan juntos, que tenían, que estaban orando en el templo, ¿no? Ujú. Excelente, muy bien.
Entonces, ¿qué más pasó durante los capítulos 3 a 8? Estaban unidos, adorando en el templo. Jason, está en mudo el micrófono, Jason. Jason, tiene que tocar la pantalla y ahí tocar el micrófono. Buenos Perfecto. días. Buenos días. Primero que todo, un saludo a todos los amados hermanos y discípulos que nos encontramos bendecidos por la Academia Cristo. Em, el principio de esos capítulos, vemos cómo se va estructurando la iglesia. Primero vemos que están en oración, compartiendo el Evangelio, sumándose, recibiendo la palabra de Dios. Este, por un lado se ve la estructura que empieza a tomar la iglesia porque aparece la imagen del diácono, ya que discerniendo que crecían en número, los apóstoles dijeron, cónchale, nosotros debemos estar dedicados a la palabra, si hay que estar pendiente de la mesa, es decir, de las necesidades de nuestros hermanos, escojamos 7 personas para que nos ayuden a todas esas cosas. Y no quiere Ujú, decir que los que se suman a la estructura no tienen que llevar el Evangelio, para nada. Fíjense que se empieza a estructurar el modelo divino de la iglesia, que ujú, nosotros debemos imitar donde estemos, pero también están revestidos con poder, con el poder ujú. del Evangelio, de la sanación. Sí. Y lo más bello que vi ahí, queridos hermanos, lo más bonito que vi ahí en esos capítulos, y no lo había leído de esa manera, me hace pensar en nuestros hermanos de Nigeria, de Sudán, a los hermanos que están en Turquía, porque dentro de las actividades que está la iglesia haciendo ahí, tenemos a Esteban que siendo diácono dio su vida con denuedo, con templanza, dio su vida por el ministerio. Y vemos el sufrimiento, vemos que a Pedro y a Juan lo apresan en una ocasión, quedan liberados son liberados por un ángel y luego son azotados. Y qué bonito la palabra dice que ellos asumieron con gozo padecer los latigazos en el nombre del Señor. Me hace pensar en este momento que está viviendo la iglesia, nuestros hermanos en otras partes del mundo, que nosotros no podemos quitar la mirada de que si en el nombre del Señor vamos a padecer persecución o persecución o sufrimiento, si el Espíritu Santo realmente está en nosotros, lo vamos a hacer con gozo. Ujú. Eso es lo que quería comentar. Excelente, Jason. Sí. Y bueno, esto es exactamente donde estamos en Hechos. Entonces, hemos visto en estos capítulos lo que está haciendo la iglesia. Pues Pedro, por ejemplo, Hechos 3 hacía milagros en el nombre de Jesucristo. Predicaba a Cristo, como Jason estaba comentando, solo en Él hay salvación. También estaba predicando la ley, para que la gente are- sean arrepentidos. Y bueno, y sufría con gozo, como Jason mencionó. Um, exactamente. Arrestaron, azotaron, pero sí, um, siguiendo predicar la palabra de Dios. Bueno, y entonces, sí, y la persecución, especialmente la historia de Esteban también, am, y Saulo estaba ahí viendo lo que estaba pasando a Esteban, entonces, bueno, esto es una conexión a la historia de hoy también, donde vamos a ver Saulo el que perseguía la iglesia. Vamos a ver lo que Dios hace en su vida. Ahora contamos ah, Hechos 9, 1
a 19. Saulo aún lanzaba amenazas de muerte contra los discípulos del Señor cuando fue a ver al sumo sacerdote. Ahí le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que en caso de hallar a hombres o mujeres de este camino, los pudiera llevar presos a Jerusalén. Pero sucedió que de pronto en el camino, ya cerca de Damasco, lo rodeó un poderoso haz de luz que venía del cielo y que lo hizo rodar por tierra mientras oía una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él contestó, ¿quién eres, Señor? Y la voz le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Él, temblando de temor, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, ahí se te dirá lo que debes hacer. Los acompañantes de Saulo se quedaron atónitos porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó y cuando abrió los ojos ya no podía ver. Así que de la mano lo llevaron a Damasco. Y ahí estuvo 3 días sin poder ver y tampoco comió ni bebió nada. En Damasco había un discípulo llamado Ananías que había tenido una visión en la que el Señor lo llamaba por su nombre. Ananías había respondido, aquí me tienes, Señor. El Señor le dijo, levántate y ve a la calle llamada derecha. Ahí, en la casa de Judas, busca a un hombre llamado Saulo, que es de Tarso, y está orando. Saulo ha tenido una visión en la que vio que un varón llamado Ananías entraba y le imponía las manos, con lo que le hacía recobrar la vista. Ananías respondió, pero Señor, he sabido que este hombre ha tratado muy mal a tus santos en Jerusalén. También sé que los principales sacerdotes le han dado autoridad para aprehender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo, ve allá, porque él es para mí un instrumento escogido. Él va a llevar mi nombre a las naciones, a los reyes y a los hijos de Israel. Yo le voy a mostrar todo lo que tiene que sufrir por causa de mi nombre. Ananías fue y una vez dentro de la casa le impuso las manos y le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al momento de los ojos de Saulo cayó algo que parecían escamas, y éste recibió la vista. Luego que se levantó, fue bautizado, y después de comer recobró las fuerzas y durante algunos días se quedó con los discípulos que estaban en Damasco. La palabra de Dios. Bueno, la siguiente parte del estudio de las 4C es la parte de considerar Hechos 9, 1 a 19. Vamos a considerar los detalles de esta historia. ¿Quiénes son los personajes de la historia? Mariolis, Hola, profe, buenos días. buenos días. Buenos días a todos. Bueno, profe, yo aquí coloqué los personajes serían Saulo, que en ese momento se llamaba Saulo, sería el sumo sacerdote, Jesús, porque fue el quien le habló cuando se le apareció, los hombres que iban con él, que fueron quienes lo levantaron cuando cayó de rodillas, Ananías, que fue el discípulo que llegó a la casa,
Y Judas no aparece ahí, pero en uno de los versículos aparece que llega a la casa de Judas en la calle que se llama derecha. Para mí esos serían los Ujú. personajes. Excelente, Marioli. Sí. Saulo, sumo sacerdote, los discípulos, Jesús, los acompañantes de Saulo, Ananías. Excelente. Estos son los personajes que tenemos ahora. ¿Cuáles son los objetos de esta historia? Los objetos que Pues, tenemos. yo no conseguí muchos objetos, yo me anoté fue que habían las cartas que Pedro había pedido para poder tener el derecho de meterlos presos, ¿verdad? De pronto no sé el resplandor de la luz cuando se le apareció Jesús, las Ujú. escamas que cayeron de los ojos de él y la Sí, gracias. comida, porque después de todo eso llegó, se comió y se alimentó. Ok. Bueno, Mariolis, gracias. ¿Algo más, Tainit? Tainit. Está en mudo el micrófono. Tainit, no está funcionando el audio por el micrófono. Micrófono cerrado, sí. Se habla el polvo en el versículo 4 cuando cae al suelo y se cubre Mm, de polvo, los ojos, que habla de sí. los ojos como se puso ciego, las manos de Ananías Ujú. como Sí, escama, ese es como objeto, la comida que excelente. comió después para fortalecerse, el Perfecto. camino a Damasco, menciona la ciudad de Jerusalén y Damasco. Y la casa, como decía la hermana ahí, la casa de Judas. Sí, la casa de Judas. Muy bien. Tainit, excelente. Bueno, continuamos con dónde ocurrió la historia. ¿Dónde ocurrió esta historia? En Damasco. Sí, en Damasco, en camino a Damasco y dentro de Damasco, Damasco, excelente. La casa de Judas en la calle derecha. Muy bien. Muy bien, continuamos con cuándo ocurrió la historia. Profe, Mariolis. en la historia no dice como tal la fecha, pero yo coloqué que más o menos después de la muerte de Esteban, cuando ocurrió la muerte de Esteban, Pablo empezó la persecución más agresiva y empezó a perseguirlo porque los discípulos empezaron a dispersarse por todas las ciudades. Entonces él fue cuando empezó a pedir las cartas para poder tener ese derecho a ir a todas las ciudades a arrestar Ujú. a los cristianos. Excelente, sí. Entonces, más Estamos o en menos, esta época de persecución. Después de la muerte de Esteban, excelente. Y esto es todo lo que necesitamos para una pregunta así, para entender bien, sí, cuando estamos en, pues, en la historia. Entonces, podríamos decir más o menos el año 32 después de Cristo, pero no es necesario un año específico. Después de la muerte de Esteban es perfecto, recordando que en esta época había mucha persecución en la iglesia, incluso de Saulo. Y entonces, ¿cuál es el problema en esta historia? Am, sí, adelante, Mariolis, ¿un problema? profe, yo escribí que el problema era la obsesión de Saulo por defender la ley, lo que él creía, porque él fue educado en la ley, entonces él iba a defender lo que él creía, ¿verdad?
para él los cristianos eran una secta, ¿verdad? Y Ujú, entonces el problema que él tenía, y hay personas que tenían mucho miedo de aceptar a Jesús, aunque muchos lo aceptaron, ¿verdad? Pero el ujú, problema en sí radicaba en la obsesión que Saulo tenía por defender lo que él creía en ese momento. ujú. Bueno, para los creyentes la persecución es un problema. Sí, para Saulo no entiende am, bien las escrituras, por lo menos que así Jesús es el Mesías. Murió y resucitó para nosotros. Bueno, Noemí. Sí, también el problema es que él ya tenía permiso, o sea, él ya había pedido cartas y ya tenía permiso para poder perseguir a los cristianos y Ujú, matarlos. ujú, exacto. Bien. ¿Y Dainit? ¿Algo más o no? Allí podría específicamente decirse la persecución de los hermanos en Damasco, esa Ujú, persecución. Y también sería el problema, es la experiencia sobrenatural que tiene Saulo. ujú. Ok. Dainit, excelente. Y Jason, un comentario más. Ok, ahorita. Sí. Ok. Bueno, aquí vemos en este momento la máxima expresión del fanatismo religioso legalista. Es decir, a dónde es capaz de llegar el ser humano, eh, que aunque tenga la palabra de Dios, si no tiene el amor de Dios por medio del Espíritu Santo para interpretar, eso lo lleva al legalismo, al fanatismo, es decir, a que las Sagradas Escrituras no cumplen el objetivo, el propósito divino con el que el amor de Dios las creó, sino que se convierten en el propósito del hombre fanático. Ujú. Gracias, Jason. Un buen comentario. Muy bien. Desiderio tiene un comentario corto para agregar antes de continuar. Está en mudo el micrófono, Desiderio. Sí, sí. Sí, buenos días, hermano, Dios lo bendiga. Buenos Sí, días. el problema siempre que se mira aquí, que hay, es que estaba la persecución en ese tiempo contra la iglesia, contra el pueblo del Señor, y entonces yo miro que ese es el problema más claro que hay aquí, y que para eso nos tendríamos que preparar también nosotros. Ujú. Gracias. Muy bien, excelente. Y tal vez una cosita más para compartir sería, pues, la pregunta para los creyentes en Damasco, si van a recibir a Saulo o no. Es un problema para ellos. Conocen que Saulo sí, no es bueno para los creyentes. Y hay esta pregunta, especialmente podemos verlo con Ananías, cuando está preguntando a Dios. Pero, ¿conoce a Saulo? ¿Quién es que está aquí para perseguir a nosotros y todo? Entonces, tal vez hay esta pregunta de entre ellos. Bueno, entonces se resuelve el problema y cómo. ¿Qué piensan ustedes de las soluciones que podemos ver en la historia? Muy bien, adelante a Alberto y luego Mariolis. Bueno, la solución, ¿me escucha, profe? Sí. Perfecto. Bueno, la solución es cuando Jesús se encuentra con Pablo o Jesús le encuentra a Pablo en el camino, Ujú, eh, cuando
él tiene el encuentro con Jesús y el resplandor lo baja y Jesús dice que lo habla en hebreo y lo dice a Pablo, eh, a mí me está persiguiendo. Yo creo que eso fue básicamente el punto de inflexión para que Pablo deje de perseguir a Cristo y se convierta a Cristo y sea un hijo de Dios y él pueda sufrir por la causa de Cristo como sufrió y también fue muerto, fue decapitado por causa de la obra. Por eso él le dijo, cuando le dice a Ananía, mira que esta herramienta útil me es una herramienta útil, ya que eh, él va a sufrir también por mi causa. Ujú. Entonces, creo que se resuelve el problema con el encuentro de Jesús con Pablo o Pablo con Jesús. Amén. Ujú. No, excelente, sí. Jesús llama a Saulo, el que perseguía la iglesia. Exactamente. Mariolis. Sí, profe. Yo coloqué que sí se solucionaba, si había solución, Dios utiliza a Ananías para que a través de él recobrara la vista, Ujú, ¿verdad? Y aparte de eso, también lo utiliza, no sé la palabra si es apropiada, para apadrinarlo, para apoyarlo, porque obviamente a él nadie le iba a creer que ya ahora era, llevaba el evangelio, por ujú. toda la fama que tenía, que era perseguidor. Entonces el Señor Sí. utiliza a Ananías tanto para recobrar la vista como para ayudarlo y presentarlo delante de los otros hermanos y dar fe de lo que ya el Señor estaba haciendo en él, Sí, ¿verdad? Porque excelente. obviamente no lo iban a creer y pudieran creerlo que ya no era un hombre malo, sino que llevaba el Evangelio. Ujú. Muy bien. Sí, sí, el Señor le habla a Ananías en una visión y sí, ahora Saulo puede, um, tiene la vista de nuevo. Y bueno, y Ananías tiene esta confianza que sí, ahora Saulo es un creyente y que Dios va a usar a Saulo para compartir el evangelio con todos. Bueno, Desiderio. Así, hermano, yo creo que está la respuesta a esto. Si se soluciona, está en el verso 15, va, porque ahí le dice, el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre. Entonces yo pienso que ahí es donde se soluciona. Ujú. Excelente. Bueno, muy bien. Gracias por la participación en la parte de considerar y ahora vamos a continuar con la parte de consolidar. Hablando de consolidar, estamos hablando de las preguntas que podemos usar para aplicar esta historia a nuestras vidas. Y vamos a empezar con el punto principal de la historia. Voy a contestar esta pregunta para que tengamos más tiempo para el pecado y el amor, que son am, uno de los objetivos principales de este curso, hablar más de ley y evangelio, pecado y amor. ¿Cuál es el punto principal de la historia? Entonces, Pablo, también conocido como Saulo, fue convertido por Jesús y llamado a ser el mensajero de Jesús a muchas personas. Es el punto principal. Y bueno, ¿qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? ¿Quién quiere comentar sobre esta pregunta? El pecado que podemos ver en la historia y confesar en nuestras vidas. Adelante, María. María Fernanda. Excelente día, hermanos. El pecado que veo en esta historia
podría ser el falso celo religioso, porque Saulo creía estar haciendo lo correcto mientras oponía su vida al corazón de Dios. Entonces, muchas Ujú. veces nosotros justificamos nuestras acciones creyendo que hacemos lo correcto, aun cuando nuestro corazón está lejos del de Dios. Mm. Otro pecado podría ser también la autoconfianza y el orgullo espiritual, porque Saulo vive en su propia visión hasta que Dios lo deja ciego. A Ujú. veces queremos confiar solo en nuestra fuerza, en nuestro criterio, nuestra propia justicia, y lo estamos haciendo todo mal. Eso. Excelente, María. Sí, qué bueno su respuesta, conectando lo que podemos ver en la historia con lo que pasa a veces en nuestras vidas. Excelente. Ok, Dianit. Eh, yo escribí aquí cómo respira ese odio que Saulo respira, que habla del versículo 1, respirando a una amenaza, es un odio, la violencia, es pecado contra la dignidad humana, el Ujú. rechazo a Jesús, la incredulidad, de cuando tienen miedo por lo que era Pablo. Ujú. Esos puntos los puse ahí también. Y la persecución que contra la iglesia, que es contra el mismo Jesucristo. Ujú. Sí. Excelente. Gracias, Dianit. Muy bien. Mariolis y luego Jason. Sí, profe, yo coloqué eh, en la soberbia, perdón, la soberbia y la altivez, ¿verdad? En ese tiempo habíamos dicho que Saulo era un hombre muy importante, era un hombre estudiado, era un hombre que era judío, pero tenía nacionalidad romana. Entonces, él se aprovechó de su estatuto, se aprovechó de su poder, ¿verdad? Para conseguir las cartas, para perseguir. Entonces, yo creo que en este tiempo lo podemos aplicar, ¿verdad? En no aprovecharnos del cargo si estamos más, tenemos un cargo en la iglesia, tenemos un cargo en el trabajo, tenemos un cargo, no pasar por encima de las personas y aprovecharnos de ese poder, ¿verdad? Que o tenemos más conocimiento o tenemos más tiempo en la iglesia, ¿verdad? Y queremos pasar por encima de las personas, ¿verdad? Para humillarlas, para no llevarlas a la cárcel literalmente, pero sí a un encierro espiritual. Ujú. Muy bien. Muy bien. Y Jason. Micrófono. Momento. Ahora Ok, sí. ahora me escuchan. Sí. Ok, Ahora no. No sé qué pasó. ahora sí. Bueno, sí. Ahí el pecado que veo en esta historia es el pecado, hay un pecado de trasfondo para nosotros cristianos que nos vamos sumando, que nuestra inmadurez espiritual no nos permite hacer. Y que una de las grandes enseñanzas que me da este texto, lo pude compartir con mi hijo, porque conversando con él, él me pregunta desde lo más profundo de su corazón si Dios perdona absolutamente todos los pecados. Esto por las vivencias de él en su colegio, viendo cómo actúan sus compañeritos. Y nosotros, esta es la enseñanza para nosotros dentro del contexto que estemos, que está en Job 34. Dios no hace acepción de personas. ¿Sabe? ¿Cómo vivir nosotros frente a un mundo lleno de maldad? ¿A quién podemos levantar la mano y señalar y decir, este está condenado, este no es salvo? Solo Cristo es juez. Y cuando uno lee esto, es como qué tipo de persona, a qué tipo de persona le puedo llevar el evangelio. A las personas que veo que son buenas en mi comunidad, al que hace las cosas bien, el que no tiene tanta maldad, pues no. Esto nos enseña a nosotros, lo que está escrito aquí, que la voluntad de Dios obra por camino misterioso, es profunda, es agradable y perfecta, y no hace acepción de personas. Y la enseñanza principal y el pecado que veo es que en algún momento yo, mi persona,
yo alimentándome de la palabra de Dios, conociéndole, llegué y he juzgado a otras personas y en mi corazón he dicho, no, él no entraría en el reino, este sí, este no, ¿por qué? Porque hace maldad. Y cuando uno llega a la palabra de Dios y Dios te muestra el llamado de Saulo, te lo muestra, te dice que en nosotros debe predominar el amor de Dios, solo amor, esperar pacientemente, mirar, observar y esperar en Dios y solo accionar para llevar su evangelio. ¿Por qué? Porque aunque no es el objetivo de esto, sino ver lo que estábamos hablando de la ley del evangelio, para mí fue emocionante y rompió todo lo que estaba en mi mente cuando yo por primera vez leí este pasaje bíblico. Es decir, como un hombre que siendo tan malo, que persigue, que pidió cartas especiales para buscar a los cristianos donde esté, apresarlos, torturarlos, un hombre que celebró la muerte de Esteban que apedrearon, a Esteban lo apedrearon y sus ropas quedaron en sus pies y él en su corazón lo celebraba altivamente. Bueno, Dios no hace Ujú. acepción de personas y me hizo ver que al acercarme a Dios, yo no puedo hacer acepción de personas, no puedo decir este es acto, este no es acto, sino con su amor, esperar en su voluntad y solo accionar según la luz del Evangelio. Ujú. Gracias. Excelentes comentarios, Jason. Y en la última parte de la lección hoy vamos a hablar de la gracia de Dios, que es para todos. Sí, excelente. Desiderio. Ah, sí, hermano, yo también. Mi comentario es que como la pregunta es que cómo aplicarlo a nuestra vida también, entonces yo pienso que como Pablo, él cuando perseguía a la iglesia, como que no sabía, ¿va? Que, que estaba haciendo un mal al pueblo de Dios, a los cristianos. Y yo creo que eso es lo que pasa ahora en nuestras vidas, que a veces sabemos, pero no hacemos lo que el Señor manda, las cosas buenas que Él quiere, pero se mira que hay una oportunidad, va como le pasó a Saulo, que Dios le habló y fue cambiado. Yo creo que esa Ujú. es la parte principal para aplicarlo a nuestras vidas. Amén. Gracias, Desiderio. Sí, sí, nosotros recordamos en nuestras vidas, yo recuerdo en mi vida, yo también fui enemigo de Jesucristo, desde nacimiento, quien necesitaba ser convertido en su Hijo a través de la palabra y el bautismo. Bueno, y gracias a todos por los comentarios en el chat. Hay mucha participación ahí. Excelente. Altagracia, Damaris, Fanny, Margarita y Dianit, otros Mariolis que están comentando. Y Luis comentando en el chat. Luria también. Excelente. Gracias por los comentarios ahí. Muy bien. Am, Ahora hablamos del amor de Cristo, el amor de Dios hacia nosotros. ¿En qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios hacia mí? Mariolis. A la profe. Hola. En el verso 9 11 dice, y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en la casa de Judas a un llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. O sea, eso no, nos da la confirmación de que él escucha nuestras oraciones, ¿verdad? En Ujú. ese momento Saulo oraba y pedía explicación, pedía ayuda, me imagino, de lo que estaba pasando porque no podía ver y no podía y quería respuestas, quería saber. Entonces ahí vemos el amor de Dios en eso, es que escucha nuestras oraciones. Y en el Sí. versículo 15 dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel, ¿verdad? Porque Ananías en un momento le decía al Señor, o sea, le decía, no, pero mira que él es esto, que él aquello, que él nos ha perseguido, que tiene cartas, que tal. O sea, él le daba como al Señor como
como excusas de no hacerlo, porque le daba razones obvias de que él era una mala persona. Y aún así el Señor le dijo, no ve, porque Él es instrumento escogido, o sea que cada uno de nosotros somos escogidos, aún importando nuestro pasado, lo que hayamos hecho bueno o malo, pero somos escogidos para Él, para llevar su presencia, su nombre, su evangelio, a aquellas personas a que así nosotros no tendamos o no veamos, ahí dice que hasta los gentiles, a los reyes, o sea, el Señor nos escogió para llevar su evangelio a los confines de la tierra. Amén. Excelente, muy bien. Sí, la primera parte hablando de las visiones. Dios compartió información con Ananías y Saulo por visiones. Esta también muestra su amor por ellos. Muy bien. Y Luisa. Bueno, es más o menos esa idea que nos puso Marjoli con respecto a que el Señor no escatimó la reputación que tenía Pablo delante o ante los apóstoles y todos los seguidores de Cristo, que sus propósitos era exterminar por completo la gente del camino, como lo llamaban en aquel tiempo. Entonces el Señor aún así lo llamó en su compasión, en su misericordia, en su propósito que tiene con nosotros, todos los seres humanos. Él lo llama y, y no le acusa, no lo cuestiona por el hecho mismo de que él estaba persiguiendo a su iglesia, sino que le dice, ¿por qué me persigues a mí? A mí me estás persiguiendo, ¿verdad? Entonces el Señor le está diciendo, no solamente, no es que estás persiguiendo a la iglesia, sácate eso de la cabeza, es que me estás persiguiendo a mí. Entonces el Señor Ujú. Jesús lo incluye en su plan, en su propósito, no lo excluye como nosotros solemos hacer con las personas, que las excluimos. De hecho, nosotras las mujeres somos muy excluidas a pesar que estamos en pleno siglo XXI. Somos muy excluidas en algunas iglesias, en algunos grupos cristianos, inclusive en nuestros trabajos, nos excluyen por el mismo hecho de ser mujeres, aunque se están levantando estos movimientos feministas malsanos, pero sí nos excluyen de alguna manera. Pero el Señor Jesús no excluye a nadie, es una manera en que nosotros podemos ver cómo el Señor nos incluye en su propósito, en su plan, desde antes de la fundación del mundo hasta los actuales momentos, Ujú. mostrando su amor siempre, a pesar de nuestra condición. Sí, muy bien. Excelente, sí. El amor de Dios es para todos y sí, escogió a Saulo, pero también con el propósito de llevar su palabra, su nombre, el nombre de Jesús a todas las naciones, a sus reyes como al pueblo Israel. Excelente. María Fernanda. Bueno, yo veo el amor de Dios en algunos pasajes. En Hechos 9, 3, 4, ahí dice, lo rodeó una luz del cielo. Entonces, es una luz que no destruye, que alumbra, que protege, que cobija. Ese es el amor de Dios. En Ujú, Hechos 9:5 dice, yo soy Jesús. Entonces Jesús se revela personalmente por su nombre, se da a conocer y eso es un acto también de amor para dejarle claro a Saulo de que él es Jesús, porque él no creía, él no lo había visto y se le presenta por amor y es parte de su cambio. En Hechos 9:6 le dice, levántate y entra. Cristo no solo lo confronta, sino que también nos guía y es esa guía amorosa. Y aquí, y esta es una parte muy importante porque nosotros podemos darnos cuenta de estar en una sana doctrina cuando todo es cristocéntrico, cuando todas las religiones te dicen, hay un camino, sigue el camino. Jesús es el único que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cada vez que vemos que Jesús es nuestra guía, es que sabemos y tenemos la tranquilidad de que estamos siguiendo una sana doctrina. Hechos 9, 10, 12, Dios envía a Ananías. Dios siempre muestra su amor poniendo a hermanos en nuestro camino para guiarnos. Y aquí Ananías es esa guía de un hermano en la tierra para guiar a Saulo. En ujú. Hechos 9, 17
le llama a Ananías hermano Saulo. Aquí es hermoso porque el perseguidor es recibido como hermano y eso es puro amor. Ujú. Y en Hechos 9:18 recobró la vista y fue bautizado. Entonces aquí Saulo es bautizado y Dios restaura, sana y adopta al más indigno. Y creo que esta es la mayor prueba del amor de Dios para con nosotros, porque nadie es digno, nadie de los humanos es digno y solo su amor nos hace dignos. Gracias. Gracias, María. Ok, tenemos algunos más que quieren comentar. Vamos a escuchar de Alberto ahora y luego Desiderio, Dianit y Jason. Dios le bendiga. ¿Me escucha, profe? Sí. Perfecto. Bueno, un poco redondeando lo que decían los hermanos y haciendo eh, una referencia a lo que decía antes, es Jesús quien va en busca de Pablo, no Pablo en busca de Jesús. Ese es creo que el amor de Dios, que Él nos eligió a nosotros, no nosotros a Él, dice la Biblia. Amén. Entonces, simplemente quería hacer esa acotación donde que Jesús es el que va al encuentro de Pablo. No es Pablo buscando a Jesús, tratando de, eh, de justificarse o tratando de... Él iba a hacer lo malo, pero Jesús vino y lo transformó y transformó la visión de Pablo, transformó con ese encuentro, transformó su vida y la apreciación del Evangelio, sacándole de la religiosidad en la que estaba y mostrándole su verdadera voluntad. Creo que para mí el punto más importante es que la aplicación del amor de Dios en su plenitud es que Él nos encontró a nosotros. El salmista dice que nosotros somos ovejas de su prado. Él nos encontró, Él nos busca, dice la Biblia, amén. Él anda buscando a las ovejas que están perdidas. Entonces, esa es la misión también de la iglesia hoy por hoy. Amén. Creo que para mí esa es una evidencia importante, ayornando a todo lo que decían los hermanos un poco. Bendiciones. Gracias, Alberto. Muy bien. Ok, tres comentarios más. Desiderio, adelante. Sí, hermano, creo que la pregunta es en qué miramos el amor de Dios y yo pienso que el amor de Dios se mira en el que él ahí le habló a Pablo eh, para traerlo al arrepentimiento. Ese es un gran punto en el cual miramos el amor del Señor y en el cual en este tiempo pues Él también así nos hace, nos habla posiblemente de a través de la enfermedad, del problema, la escasez. Entonces yo pienso que ese es el gran amor del Señor que Él tiene con la humanidad. Solamente, hermano. Sí, sí, excelente. En versículo 4 cuando dice, Saulo, Saulo, es como Marta, Marta, o Jerusalén, Jerusalén, es una expresión de preocupación amorosa para Saulo. Bien. Dianit. El turno mío, por lo menos me llama la atención esa manera personalizada. Él no le dice, él lo llama por su nombre, no le dice, hey tú, nada, sino con ese Sí. cariño, mostrando el amor. Y otro que pensó en nosotros desde inmediatamente, preparar ese hombre que va a traer el mensaje para mí, para estos tiempos. Ujú. Mm. Excelente. Muy bien. Y Jason. Cuando Jesús se le aparece, le dice, ¿por qué me persigues? Después la palabra nos indica que él tiene 3 días en el que está totalmente callado y no come nada.
está en meditación. Vamos a estar claro que Saulo estaba en la carne y Jesús se le aparece y le dice, ¿por qué me persigue? Y él nunca olvidó en su vida esas palabras, nunca las olvidó. Tanto así que él es, él es sometido a tribulación, se le, se le pierde la vista, pero la palabra usada por el Señor Jesús fue porque me persigue. Y seguro él en su cabeza debió haber pensado, pero yo ando persiguiendo. De hecho, de repente no usó la palabra cristianos en su mente, pero dijo, yo estoy buscando a estos judíos que van en contra de la ley, que van en contra de las cosas, y el poder que se me aparece y me quita la vista me dice, ¿por qué me persigue? Y empieza a vincular una cosa con otra. Con seguridad meditaba esas cosas. Y digo con seguridad porque a él mismo, por obra del Espíritu Santo, en Gálatas 2:20, le he revelado un regalo para nosotros, donde veo el amor para mí en esa pregunta como cristiano. Mas no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Y veo el amor de Dios que empieza la revelación ahí en ese libro de Hechos y nos da a nosotros la alegría de que Dios está en nosotros, de que Cristo vive en nosotros. Quien nos persiga a nosotros, persigue a Cristo. Quien nos ofenda a nosotros, ofende a Cristo. Quien quiera hacer daño al mensaje que llevamos, es a Cristo a quien se lo hace y es revelado a través de este texto. Entonces, ahí veo el amor de Dios para con nosotros. Ujú. Bueno, gracias, Jason. Excelente. Muy bien, gracias a todos por los comentarios. Luisa, un comentario corto. Sí, yo veo el amor de Dios para mí en este momento que me permitió entrar a Academia Cristo. Tenía un largo tiempo orando para poder estudiar más profundamente las escrituras y con una guianza como la que estoy recibiendo de todos ustedes los profesores, y Dios me escuchó, me manifestó su gran amor por mí, por mi crecimiento del conocimiento suyo, de su palabra, y por eso estoy aquí agradeciéndole a Dios por estar en Academia Cristo, por estar en todos estos cursos. Yo sé que estoy iniciando, solamente este es el quinto curso, pero he aprendido maravillosas verdades que en todo mi tiempo de cristiana no las había conocido. Qué La bueno, gloria sea para Dios. Luisa. Ujú. Qué bueno. Gracias por comentarnos. Sí, excelente. Me alegro mucho que estas clases, estos cursos son de ah, una bendición, son una bendición para usted. Qué bueno. Gracias a todos por la participación. Ahora voy a contestar la última pregunta aquí que pediré que Dios sobre mí para poner en práctica su palabra. Am, pues que al igual que el apóstol Pablo, yo hable sobre lo que hizo Jesucristo por el mundo, como nos lo hace saber en su palabra. Entonces, que tengo este deseo también de compartir la palabra, esta gran noticia con los demás. Y hay otras cosas que podríamos compartir aquí también, am, pero vamos a continuar hablando de las siguientes partes. No tenemos mucho tiempo, pero me gustaría hablar de las últimas partes y hay dos preguntas del proyecto final. Hay una parte A y parte B del proyecto final y vamos a ver todo aquí en la segunda y el segundo y tercer objetivo ah, el día de hoy. Entonces, esta es la primera pregunta. La pregunta 4, parte A, dice, el Señor llamó a Pablo, el que perseguía a los creyentes. ¿Por qué Dios llamaría a alguien como Pablo para ser apóstol y misionero? Esto es la pregunta y es lo que vamos
contestar en esta parte. ¿Por qué Dios llamaría a alguien como Pablo para ser apóstol y um, misionero? ¿Qué piensan ustedes? Tal vez uno o dos respuestas antes de compartir un poco de la Biblia sobre esta pregunta. Um, pero ¿qué piensan ustedes? ¿Noemí? Hola. Sí. Yo pienso que Dios escogió a Pablo primeramente para mostrar que eh, su poder, o sea, la transformación que de antes de Pablo a ahora, y para que él por medio de Pablo, hiciera entender a todos que sí hay un cambio al encontrarse con Cristo. Mm, Porque él decía que todo lo que había hecho antes, todo lo que conocía, que era fariseo de fariseos en cuanto a la ley irreprensible, todo eso lo tenía por basura para alcanzar la excelencia, para alcanzar la excelencia en Cristo. Gracias. gracias, Noemí. Muy bien. Y lo siento, solo un comentario más. No hemos escuchado de Luz todavía. Entonces, adelante, Luz, con un comentario más. Es solamente que no tenemos mucho tiempo. Lo siento a los No, demás. buenas, buenas compañeros y profe. Sí, Dios escogió a Saulo, a Pablo, porque le vio la habilidad, porque así como él perseguía a los cristianos, entonces él esa habilidad que le vio a él la cambió hacia él, ¿no? Porque a él le servía en el mundo espiritual para que ganara almas. Bueno, muchas gracias. Ok, sí, para mostrar su amor a otros. Excelente. Entonces sabemos que si Saulo era perseguidor de creyentes, a los perseguía, el que perseguía a los creyentes. Y bueno, entonces parece raro que Dios escoge una persona que es un enemigo de la palabra de Dios, un enemigo de Jesús, pero también vamos a ver lo que esto significa para Saulo y para nosotros. Vamos a ver la respuesta aquí en el libro de Timoteo, en esta carta a Timoteo, usamos las palabras de Saulo, usamos las palabras de Pablo para entender por qué Dios escogió a Pablo. Dice en 1 de Timoteo 1:12, doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me fortaleció porque me consideró fiel al ponerme en el ministerio. Es el Señor Jesús que había dado a Pablo toda la fuerza y la habilidad para servir. Y como dijo Pablo en Filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Continuando, aun cuando antes yo había sido blasfemo, perseguidor e injuriador, pero fui tratado con misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Am, pues sí, Saulo estaba convencido de lo que estaba haciendo. El Señor se compadeció de su ignorancia y mostrando su misericordia lo iluminó, obró fe en su corazón. Entonces, pensamos en la misericordia de Dios en este versículo. Y Pablo continúa diciendo a Timoteo, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Las necesidades de Pablo eran grandes en su vida de pecado, pero la gracia de Dios
es decir, el amor inmerecido que lo llevó a alcanzar a Pablo, era aún mayor, más que suficiente. Y por gracia, Pablo fue llevado a la fe en Cristo. Y terminando con el versículo 15, esta palabra es fiel y digna de ser recibida por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Esta es la afirmación que es digna de que Dios eligió a Pablo para su propia gloria. La razón principal por la que Dios nos elige a cualquier de nosotros es por su gracia. Y este es el caso de Pablo. Dios escogió a Pablo por su gracia. No es algo que Pablo merecía, es por la gracia de Dios. Bueno, entonces un comentario antes de terminar con la parte B, hablando en nuestras vidas, porque Dios nos llama a servir como parte de su iglesia. Pero pensando primero en Pablo, un comentario más sobre la respuesta. Dios escogió a Pablo por su gracia, ¿no? Es algo que Pablo merecía. Bueno, ok. La segunda parte entonces, la parte B de esta pregunta 4. ¿Por qué Dios llama a servir? Tengo que cambiar la palabra ahí, a servir como parte de su iglesia. ¿Por qué Dios llama a servir como parte de su iglesia? Pues podríamos decir lo mismo, pero vamos a leer Efesios. Vamos a leer Efesios 2, 1 a 9 para, para contestar esta parte. Y vamos a ver la gracia de Dios en estos versículos. En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el Espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. Entonces, esto es nosotros andando en pecado. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos como los demás. Éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Am, sí, es lo que podríamos decir de Saulo y lo que podríamos decir de nosotros mismos, objeto de la ira de Dios por todos los pecados en nuestras vidas pecaminosas. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo. Aun cuando estábamos muertos en pecados, por gracia ustedes han sido salvados, y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Y recordamos que esto es Pablo escribiendo esta carta a los Efesios. Pablo está diciendo estas palabras. Am, y bueno, increíble esta gracia de Dios. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. No por obras para que nadie se jacte,
porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que los pongamos en práctica. Am, bueno, Dios nos ha elegido a nosotros desde antes la creación del mundo, en amor y en misericordia, para su gloria. Entonces, sí, esto es la gracia de Dios en nuestras vidas. Entonces, cuando ustedes están pues escribiendo sus respuestas a estas preguntas, parte A, hablando de Pablo, parte B, hablando de nosotros, am, pues obviamente pueden explicar un poco más, ah, pero la respuesta tan simple es por gracia. ¿Por qué Dios llamaría a alguien como Pablo para ser apóstol y misionero? Por su gracia. Y es lo mismo para nosotros, es por su gracia, porque Dios nos llama a servir como parte de su iglesia. Bueno, esto es todo para la lección de hoy. Entonces, hemos pasado la hora, pero tal vez si hay un comentario rápido, podríamos recibir uno o dos comentarios antes de terminar la lección. Luisa, Bueno, pastor, lo que quería era aclarar, poder tener claro, nos quedan 4 clases, ¿verdad? sí. Eh, Después de terminada la octava clase, ¿va a dar cuántos días adicionales para entregar el proyecto final? ¿O enseguida tenemos que entregarlo? 2 semanas más. Sí, van a tener 2 semanas más para terminar el proyecto. Imagino que muchos van a terminarlo dentro de una semana porque ya están trabajando en los proyectos finales, pero sí, tienen 2 semanas. Ok, gracias. Gracias, Luisa y Desiderio. Amén, hermano. Agradecemos al Señor por la oportunidad que nos da de estudiar su palabra. Y yo siempre pienso que aquí va que somos salvos por gracia, pero dice la palabra del Señor que también tenemos que tener un cambio en nuestras vidas para ser testigo y dar testimonio de Él. Porque aquí en el 3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos naturaleza hijos de ira, y lo mismo que los demás, dice, pero que tendría que haber un cambio en nuestras vidas, solamente, hermano. Gracias, Desiderio. Pero también recordamos que, pues primero, somos escogidos por la gracia de Dios. Luego, queremos, obviamente, tener frutos de fe en nuestras vidas, pero esto no es para ganar el favor de Dios. Esto es lo que hacemos en gratitud por lo que Dios hizo en nuestras vidas. Am, entonces, sí, es importante recordar am, esto también. Entonces, sí, son importantes lo que estamos haciendo, los frutos de fe, pero no es para ganar nada delante de Dios. Dios ya nos escogió. Luz, ¿algo más? Sí, sí, profe, mire, yo he estado enferma con los triglicéridos y el azúcar. Entonces yo ayer que ya empecé a retomar aire, ya pues ya me normalizó, está estable. Estaba en el parque y entonces estaba yo revisando el celular y cuando miré este tema, y yo desde que quería este tema, y yo de una vez le hundí y pues que es como escrita, pero no tengo más nada ahí en el WhatsApp, nomás tengo esta clase que me llegó, Ujú. yo. Entonces le iba a preguntar si yo pues seguía conectándome o esperaba el otro curso. ¿Usted qué dice? Porque ahí yo me adelantaría.
Sí, podemos hablar por WhatsApp y yo puedo compartirle las grabaciones y toda la información que necesita. Sí, Sí, señor. Bueno, sí, todas las otras clases que ya empezaron. Ajá. perfecto. Bueno. Ok, y un comentario más, Mariolis. Profe, en la palabra dice en Mateo 20:28, que así como el Hijo del Hombre no vino para servir, no vino para servir, sino para ser servido y para el rescate. Y cuánto más el Señor, si vino para servir a nosotros, cuánto más nosotros para servir a los demás. Gracias, Mariolis. Ok, bueno, para terminar la lección entonces tenemos la tarea. Voy a compartir la tarea de la lección 5 con ustedes. Y bueno, van a ver Hebreo, darles un vistazo a Hechos 10, 11 y 12. Y vamos a enfocarnos en Hechos 13, de 13 a 52 en nuestras Biblias para la próxima lección. Y terminamos entonces con la bendición. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Gloria a Dios. Amén. Bendiciones a todos. Amén, Gracias por hermano. la participación Dios hoy. bendiga. Adiós, Bendiciones. hermano, por enseñarnos. Dios Dios los bendiga. bendiga. Buen día. Chao, Gracias, bendiciones. profesor. Gracias. Bendiciones. Hasta luego, bendiciones. Dios les bendiga a todos. Dios les bendiga. Que tengan Muchas un bendecido gracias. día. Bendiciones. Igualmente, Muchas gracias, bendiciones. Y para el maestro.